Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham le dice a su siervo, hermanos: Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo de del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, sobre este negocio. ¿Qué es lo que vemos? Era la cultura, una vez más. Juraban y era la manera, le tocaba el muslo a Abraham, al que estaba haciendo el juramento, con el que estaba haciendo el juramento. Pero aquí Abraham le dice: te voy a juramentar por Jehová. O sea, delante de Dios tú me vas a jurar esto, me vas a prometer. Qué tremendo que Abraham, aquí un papá preocupándose por el futuro de su hijo, por el futuro y su matrimonio de su hijo. Aprendamos de Abraham, hermanos. Abraham, aprendamos, papá, tienes hijas, tienes hijos sin casarse. Y le dice que no vas a tomar para mí y para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. O sea, no quiero que se case con una de estas mujeres. Y el plan de Dios nunca ha sido que los que le temen se casen, sea hombre o mujer, joven señorita, con gente que no le teme a Dios. Dios no acepta eso, porque Dios es bueno y porque Dios entiende. Y aquí este papá, preocupado por su hijo, y hasta le hace jurar a su siervo: no quiero que mi hijo se case con una pagana, podemos decir, una mujer que no teme a Dios. Ahora, esto tal vez podemos decir: bueno, pero ese es Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento ya habla a los cristianos. Y si quieren ir 2 de Corintios capítulo 6, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 6, vean el versículo, 2 de Corintios 6, el versículo 14 creo es, hermanos. ¿Qué dice Dios? ¿Y a quién le habla el Señor aquí? A cristianos. Entonces, ponga atención, papá y mamá. Tu hijo, tu hija profesa ser cristiano, profesa ser cristiana. Tú eres papá cristiano. Mamá, tú eres cristiana. Pongamos atención al consejo de Dios. Porque ahí en 2 Corintios 6, 14, Dios le habla a los que son cristianos. Si no son cristianos, cásate con el que tú quieras. Pero si tú eres cristiana, señorita, si tú eres cristiano, joven, ponga atención al consejo de Dios y no deseches el consejo de Dios. Dice el Señor: no se unan en un yugo desigual con un incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es decir, el cristiano con el no cristiano. ¿Y qué comunión hay? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? El cristiano es luz, el no cristiano, sea religioso, tenga su religión. Ese no es el punto. Puede tener una religión y puede ser consagrado y devoto a esa religión, pero es tinieblas espirituales porque no tiene la luz verdadera, que es Cristo Jesús. ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo con Satanás? Dice 2 de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, una vez más Cristo, y los ídolos? Porque ustedes, los cristianos, son templo del Dios viviente. Y como dice, y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual también en el Antiguo Testamento: salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso. Entonces vean aquí, Abraham preocupado. Dios ya le había hecho una promesa, pero hermanos, precisamente por eso, porque temía al Señor, Abraham se preocupa por su hijo.
y por la esposa de su hijo. Y le dice, no, mi hijo no se va a casar con una pagana. Ahora, el día de hoy, miren en Jueces, hermanos, adelantito de Génesis está Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué. Jueces, vemos un caso de un hombre llamado Sansón. Jueces capítulo 14. ¿Han oído la historia de Sansón? ¿Saben que era un hombre que tenía mucha fuerza? No, no tenía mucha fuerza, hermano. Dios le dio la fuerza. Sansón era un hombre, sí, robusto, podemos decir, pero él no tenía fuerza de sí mismo. No, él no, era la fuerza que Dios le daba, hermanos, para la gloria de su nombre. Pero Sansón dice en Jueces capítulo 14, si ustedes ven, versículo 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los paganos, no temerosos de Dios, de los hijos de los filisteos, Sansón. Y subió Sansón y lo dijo a su papá y a su mamá, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos que está bien preciosa, papá, mamá, yo la quiero como esposa. Y se les ruego que me la tomen por mujer. Se enamoró de una que no era cristiana, temerosa de Dios, no cristiana. Para nosotros el día de hoy sería eso, ¿verdad? Pero miren, hermanos, a su papá dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos incircuncisos, es decir, de los paganos, de los que no temen a Dios. ¿Quieres una mujer así? Pero miren la respuesta de Sansón. Respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me gusta mucho, papá. Está bien cute, papá. Si vieras sus ojos, ¡ay, papá! ¿Cierto? Si vieras sus ojos, papá, es un ángel. O sea, aquí lo que vemos es un hombre que se suponía que temía a Jehová, uno de los que Dios nombró jueces, Sansón, pero obstinado, se perdió con una mujer pagana. No temían a Dios. Y después su papá le dijo, pero que no hay mujeres bonitas, o sea, no hay mujeres aquí, ¿por qué quieres una de las que no temen a Dios? Pero Sansón dijo, yo la quiero. Y los dejo aquí, si quieren sigan la historia de Sansón en su casa, hermanos. Pero el punto aquí es este, de que como pastor, y no soy el único pastor, tengo amigos pastores y sé lo que estoy diciendo, cuánto le duele a un pastor ver a padres y a madres que sus hijos tienen una novia que no es cristiana y aprueban eso y los felicitan. Cuando la hija tiene un hijo o un novio que es pagano, que no es cristiano, que es tinieblas, que es hijo del diablo, que es oscuridad, que es injusticia, y los papás se emocionan con la hija. Está bien cute, mi hija. O sea, se olvidan totalmente de lo más importante, hermanos, que es el corazón de ese joven. Y nos duele, porque ¿qué cosa puede hacer el pastor, cierto? ¿Qué cosa puede hacer más que hablar la verdad? No, es que será la voluntad de Dios. ¿Cómo será la voluntad de Dios? Si claramente la voluntad de Dios es que no, ningún hijo de Dios se case con una persona que no es cristiana. Esa es la voluntad de Dios. Que se case uno igual espiritualmente que tú, que se ha arrepentido y que ha reconocido a Cristo Jesús. Todos, papá, no debes de aplaudirle, debes de preocuparte. Obviamente, cuando ya es un joven, cierto, una señorita que va a hacer decisión propia, hermano, nosotros no podemos hacer más nada. Mi hijo puede siquiera hacer esa decisión, pero no por eso lo voy a felicitar, hermanos. Le voy a hablar la verdad, con el dolor de mi corazón. Y con miedo a que mi hijo se enoje contra mí, me tiene sin cuidado. Porque, hermano, es lo que Dios enseña.
Y si le estamos diciendo la verdad a nuestros hijos es por amor a nuestros hijos. Y porque le creemos a nuestro Dios. ¿Por qué piensan que Dios puso esto, hermanos? ¿Por qué Dios no quiere que un hombre de Dios se junte con una mujer que no teme a Dios? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué Dios no quiere que los cristianos se casen con gente que no es cristiana? ¿Por qué? Porque Dios es un aguafiestas. Porque Dios no quiere que seamos felices. Porque el razonamiento humano es, pero son felices. ¿Por qué Dios no quiere que dos personas se amen? ¿Cierto? El mismo típico argumento satánico, hermanos. Dios nos ama. Y el amor, aunque Dios nos ama, busca lo mejor para nosotros. Lo mejor para sus hijos. Si Dios prohíbe algo, es Dios quien lo está prohibiendo. Y Dios no nada más pone leyes de una manera arbitraria, hermano, que dice, a ver, les voy a prohibir que no se casen con otro. No, Dios sabe cada cosa que Dios declara y dice, es porque es Dios de sabiduría y de amor. Y Dios lo único que busca es nuestra bendición, que nos vaya bien. Cuando era joven, esto no significa que un joven cristiano no va a sentir atracción hacia una señorita no cristiana y la va a ver preciosa. Vean a Sansón. Pero aquí Sansón se endureció su corazón, hizo lo que él quiso. No significa que una señorita no va a sentir atracción, hermanos, hacia un joven no cristiano. Pero ahí, en la decisión, se revela el corazón de ese joven y de esa señorita. Ahí se revela. ¿Confías en Dios o no confías en Dios? ¿Quieres que Dios te dé el hombre que tiene para ti, señorita? ¿Quieres que Dios te dé la mujer que Dios tiene para ti? ¿O tú quieres escogerla? Entonces, si quieres escogerla, pues siga nomás. Adelante, pues escógela. Pero puede haber consecuencias. Y no estoy diciendo que es una garantía de que cada vez que se casa un cristiano con una persona no cristiana, que siempre tiene problemas serios. No estoy diciendo eso. Porque en algunas ocasiones, entre comillas, les va bien. Pero escucha esto. No se trata de si la vas a pasar bien o la vas a pasar mal. Se trata de que estás desobedeciendo al Señor. Y eso refleja tu corazón, joven y señorita. Se trata de que o confías en Dios o no confías en Dios. 1000 veces que Dios te la escoja. 1000 veces mejor que Dios te lo escoja. Cuando era joven y soltero, recuerdo que creo que fue Luis Palau, no. Leí libros de nuestro hermano Luis Palau acerca del noviazgo también, pero había un libro que se llamaba, que todavía existe, El yugo de los infieles. El yugo de los infieles es la historia de un cristiano o una mujer que se casa con uno que no es cristiano y describe todo lo que vivió, todo el dolor y sufrimiento que atravesó. Y ella reconoce, o sea, obviamente, porque ese no era un hombre de Dios, un hombre que no temía a Dios, no era cristiano, pero ella se enamoró. Y por eso pienso, cuando hablo de estos temas, hermanos, pienso en mi hija. Mi hija Dene protegió su corazón, pero ¿saben qué cuidó? Sus emociones. Ella no abrió su corazón a nadie más que a la persona que ella estaba segura que era el hombre de Dios. Ella cuidaba, no quería enamorarse de alguien que sabía, estaba consciente, esa no es la voluntad de Dios. Y cuando conoció a mi yerno, a Gay, que lo conocen ustedes, pues sí oramos juntos, platicamos, y la primera plática que tuvieron, mi hija le puso las cartas sobre la mesa, podemos decir. Dijo, ok, esta soy yo y yo no ando para jugar, yo no. Y mi yerno después, hermano, me dijo que cuando platicó por primera vez con Teney y la escuchó hablar, en su mente dijo, this is a woman, this is not a girl. Esta es una mujer, esta no es una muchachita.
Eso fue y más se enamoró de ella, porque todo hombre cristiano, joven cristiano, lo primero que piensa es su corazón de la señorita. El hombre no cristiano le vale un cacahuate su corazón. Lo primero es la carita y el cuerpo, que sea bonita, que sea preciosa, que sea cute. Para la señorita no cristiana, lo primero es que esté cute, que esté bonito, que esté guapo, ¿cierto? Y el cuerpo, y mira cómo se ríe, y mira sus ojos, mira cómo se enoja. Ay, pero para un joven cristiano, lo primero es el corazón, es cristiana. Y no nada más irte por desbocado, porque digas, sí, soy cristiana. Porque hay de cristianos a cristianos. Aquí hay gente que piensa que es cristiana y realmente no son cristianos, de acuerdo a cómo Dios define lo que es un cristiano. Joven y señorita cristianos buscan a un hombre o a una mujer de Dios. No nada más que diga, sí, yo voy a una iglesia, sí, yo soy cristiano. No puedes decir, no, tú no eres cristiano, así nada más. No, ok, conócelo. Pregúntale por el nombre de su pastor. Pregúntale cómo sirve en la iglesia. ¿Cuántos años tiene yendo a esa iglesia? ¿Y por qué no sirves en la iglesia? ¿Entiendes? Si quieres madurez, si quieres a un hombre de Dios, señorita, o joven, si quieres a una mujer de Dios, pregunta esas cosas. Y pregúntale, ¿cuándo naciste de nuevo? Pregúntale del nuevo nacimiento. Si ese joven se queda, ¿qué? Bueno, yo voy a la iglesia. No, pero ¿cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo naciste de nuevo? Pues yo me bauticé cuando... No. Entonces, cuando ya una persona responde así, hermano, es obvio de que tienes que tener cuidado. No puedes juzgar su corazón delante de Dios. Puede ser cristiano, pero qué cristiano que no conoce ni el nombre de su pastor, ni sirve en la iglesia y en ningún ministerio. Hay de cristianos a cristianos. Y aquí, en el tiempo que me queda, lo precioso es que Abraham se preocupó por la vida espiritual de su hijo Isaac. Y le dijo, no, ninguna mujer pagana es para mi hijo. Para mi hijo, le dijo al siervo, ve a mi casa. Le dijo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, sino que vas a ir a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y el criado le dijo, ¿y qué si la mujer no quiere venir? Entonces sí, vamos allá a la tierra, a tu tierra. Y dijo, no, ni aún así. No, Dios es fiel, Dios me prometió, Dios me juró, y Dios va a enviar su ángel y va a prosperar tu viaje. Y el versículo 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, como se hacían los juramentos, y le juró sobre este asunto. Así será. Entonces, si Rebeca, porque ya me adelanté al nombre, Rebeca es la que Dios tenía para Isaac. Hermano, Rebeca, si decía Rebeca, no quiero ir, ya el siervo quedaba libre del juramento, ¿cierto? Pero sigan leyendo hoy en la casa, el domingo en la tarde, en lugar de ver la telenovela o sigan leyendo, hermanos, y se pone muy emocionante. Génesis es un libro precioso porque nos habla de nuestros orígenes y la historia sigue adelante, y nosotros, todos nosotros, somos parte de la bendición de Dios a la simiente de Abraham. En Abraham, dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y miren, aquí estamos nosotros recibiendo esa bendición por medio de Cristo Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a ser despedidos. Quiero el día de hoy simplemente despedirnos, hermanos, con un último versículo de la carta de Segunda de Corintios. Como bendición final, dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Amén. Estamos despedidos, hermanos.